Atención satos y maníacos, porque hoy lo que está pasando en el mercado cripto parece una jugada de ajedrez realizada en plena tormenta eléctrica. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, y mientras los grandes movimientos institucionales avanzan silenciosos, los debates públicos no se quedan atrás. Peter Schiff vuelve a llamar fraude al modelo de Strategy y reta a Saylor a debatir. Esto demuestra que el cripto también se juega en la arena mediática. Ayer el mercado se movió como una serpiente bajo la arena, silencioso, peligroso, impredecible. Hoy, cada pieza cae como si alguien hubiera empezado una guerra silenciosa entre Wall Street, los bancos centrales y la tecnología blockchain. Vamos noticia por noticia, y prepárate, porque cada una es más afilada que la anterior. Coinbase lanzará futuros perpetuos de BTC y ETH en Estados Unidos. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo. Coinbase está a punto de lanzar futuros de Bitcoin y Ethereum estilo perpetuo, en territorio estadounidense, con regulación completa. Es como si desplegaran tanques nuevos en un frente donde nadie más se atrevía a mover ficha. Y además, lo harán con disponibilidad 24/7, rompiendo el horario bancario tradicional como si fuera papel mojado. Por lo cual, el acceso institucional podría dispararse justo cuando el mercado está más frágil. ¿Será este el inicio de un ciclo de apalancamiento masivo en territorio regulado? Esto asegura que los traders institucionales y minoristas tendrán nuevas herramientas para maniobrar estratégicamente, aumentando la liquidez y la actividad en el mercado sin comprometer la estabilidad general. La caída de 1 billón oculta la fortaleza real de Bitcoin. Coinbase, me di cuenta de algo extremadamente interesante. El mercado cripto perdió $1 billón en capitalización total, pero según ejecutivos de Coinbase, esa caída está ocultando un punto clave. Bitcoin está más fuerte que nunca en métricas internas, hash rate, acumulación, direcciones activas. Es como ver un castillo sacudido por una tormenta, mientras los muros siguen intactos. Entonces, si el precio cae pero los fundamentales suben, ¿quién está acumulando realmente? Si la tormenta es solo ruido, ¿qué pasará cuando el mercado se dé cuenta? Este crash actúa como purga temporal, limpiando posiciones débiles y preparando el terreno para que los actores institucionales refuercen sus estrategias a largo plazo. El nuevo proyecto de ley en Estados Unidos podría definir qué es una cripto de una vez por todas. Estaba escondido a simple vista. En Estados Unidos, un nuevo proyecto de ley podría determinar si un activo cripto es materia prima o valor. Esto, que parece técnico, es en realidad una bomba de relojería. Aún así, los legisladores avanzan lentamente. Pero si este marco se aprueba, por lo tanto los exchanges sabrán exactamente qué pueden listar sin miedo. Es una partida de ajedrez regulatoria, una torre mal movida, y el mercado entero queda en jaque. ¿Será este el inicio de la claridad legal que hemos esperado por años? Si se aprueba, el proyecto de ley proporcionará claridad regulatoria, creando un campo más favorable para la inversión institucional y reduciendo incertidumbre legal para los criptoactivos. ¿Por qué Brasil usa Bitcoin como activo de tesorería? Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la adopción. Brasil está usando Bitcoin como activo de tesorería, y empresas grandes del país están copiando el modelo. Es un movimiento casi militar, proteger reservas con un activo que ningún banco central puede congelar. Además, Brasil está observando cómo BTC actúa como escudo dorado frente a la inflación. Así que su estrategia tiene lógica: diversificar, blindar y adelantarse. Si Brasil lo hace, ¿quién será la próxima nación latinoamericana en dar el salto? La estrategia de Brasil ya está sirviendo de modelo. Otras naciones emergentes probablemente seguirán este camino para fortalecer su liquidez y resiliencia financiera. UBS y Ant apuestan por blockchain para flujos globales. La estrategia de esto es, UBS y Ant quieren usar blockchain para eliminar cuellos de botella en flujos de tesorería internacionales.
Es decir, mover dinero global como si fueran piezas ligeras de ajedrez, sin fricción. Por tal motivo, la banca tradicional empieza a aceptar que la tecnología blockchain no es opcional. Mientras tanto, los sistemas antiguos se ven obsoletos, lentos y vulnerables. ¿Estamos viendo el nacimiento silencioso del sistema financiero 2.0? El BCE actuará para reforzar la regulación de stablecoins y explorar medidas digitales, asegurando la estabilidad monetaria y reduciendo riesgos sistémicos en la eurozona. Adam Back: Bitcoin no enfrenta ningún riesgo cuántico en 20 a 40 años. Déjame explicarlo de manera simple. Adam Back, uno de los cypherpunks originales, dice que Bitcoin no tiene riesgos cuánticos reales. Al menos no por las próximas 2 o 4 décadas. Es como si dijera, el dragón cuántico viene, pero muy lento, y cuando llegue ya tendremos armas nuevas. Con ello, elimina uno de los miedos más repetidos en redes. Por eso, el futuro de Bitcoin parece más seguro de lo que muchos piensan. ¿La próxima actualización de BTC será ya post-cuántica? El pánico por las stablecoins podría trastocar al BCE. Sí, la red Bitcoin ya está preparada para migrar a estándares resistentes a la computación cuántica, garantizando seguridad y continuidad antes de que surja cualquier amenaza real. Pero fíjate en esto, el gobernador del Banco Central holandés advierte que un pánico en las stablecoins podría forzar al BCE a cambiar su política monetaria. Es decir, una corrida en USDT o USDC podría obligar al Banco Central Europeo a ajustar tipos o liquidez. ¿Control vs libertad? El dilema perfecto. Entonces, las stablecoins se han convertido en una amenaza silenciosa para los bancos centrales. Con todo, Europa está nerviosa. ¿Responderá el BCE con regulación dura o con adopción acelerada del euro digital? Estos movimientos demuestran que las instituciones están reforzando su exposición. Tether considera un acuerdo de 1150 M con la startup de IA Neura. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Tether podría invertir 1.150 millones en una startup de robótica, IA llamada Neura. Esto significa que Tether no quiere ser solo la stablecoin dominante, sino un jugador en inteligencia artificial y automatización global. Por ende, esto expande su poder y su influencia. Pero también abre interrogantes sobre concentración, control y gobernanza. ¿Está Tether construyendo un imperio tecnológico paralelo? La tormenta cripto confirma que, pese a la volatilidad, los fundamentos de Bitcoin y el ecosistema permanecen fuertes, y que los movimientos institucionales y regulatorios preparan el terreno para la próxima fase de adopción global. Harvard triplica su participación en el ETF de Bitcoin de BlackRock. Así es como lo hacen. Harvard ha triplicado su participación en el ETF de Bitcoin de BlackRock. Esto no es una compra retail, es un movimiento estratégico del capital académico más prestigioso del mundo. Es como si uno de los templos de conocimiento dijera, sí, Bitcoin es el futuro, y no pensamos quedarnos fuera. Además, lo hacen cuando el mercado está temblando, lo que deriva en una lectura clara: los listos compran cuando otros dudan. Bitcoin, BTC, precio actual aproximadamente $91,400 a 93,000. Ha caído por debajo del soporte de $94.000, lo que indica presión bajista creciente. Por ende, si pierde la zona de $90.000, $88.000, podría abrirse una corrección mayor hacia $85.000, $80.000. En el lado alcista, solo una ruptura clara por encima de $100.000 a 102,000 con volumen convincente permitiría un rebote con fuerza. Ethereum, ETH, precio actual aproximadamente $2.960, 3.110. Se encuentra bajo fuerte presión vendedora y ha perdido niveles críticos. El soporte de $3.000 es clave y, de romperse, podría desplazarse hacia $2.800, 2.900.
En cuanto a resistencias, $3.300 a 3,400 sigue siendo techo, y solo por encima de $3.600 a 3,700 podría activarse un cambio real de impulso. Solana. Sol, precio estimado alrededor de $140 menos 145, no hay dato exacto reciente verificado. Su soporte relevante está en $140 142, de perderlo podría caer hacia $130 estadounidenses 135. En el lado opuesto, la resistencia inmediata se ubica en $150 menos 155, y un rebote sólido podría intentar $160 165. XRP, Ripple, precio estimado cercano a $2.28, datos anteriores, requiere confirmación. Soportes en $2.20 menos 2,25. Si cede esa zona, presión vendedora hacia $2.10 menos 2,15. Resistencias en $2.40 menos 2,50. Al superarlas podría alcanzar $2.70 menos 3,00. Cardano, ADA, precio estimado aproximadamente 51 centavos, datos anteriores. Soporte crítico en 50 centavos menos 0,52, de fallar podría caer hacia 45 centavos menos 0,48. Resistencias ubicadas en 55 centavos menos 0,60, un cierre por encima de 60 centavos menos 0,62 sería señal de rebote. Tras revisar todas las noticias del día, esto es lo que, como Satoshi maníacos, debemos entender del conjunto del mercado cripto hoy. En primer lugar, la verdad incómoda. La liquidez se está evaporando, las posiciones long están siendo liquidadas y el índice de miedo ha alcanzado niveles extremos. Al mismo tiempo, las piezas institucionales siguen moviéndose. Grandes casas, fondos y jugadores clave no están intentando un vaquero rápido, sino que se están posicionando para el mediano, largo plazo, aprovechando la confusión para reagruparse. Entonces, la guía para hoy es la siguiente: control, paciencia y estrategia selectiva. Control del riesgo. Si estás dentro, ten bien definidos tus soportes y límites de pérdida. Paciencia. No todo tiene que rebotar ya. Puede que esto sea una fase de consolidación antes de otro ciclo. Estrategia selectiva. No todos los criptos reaccionarán igual. Hay proyectos que podrían emerger más fuertes cuando el polvo se asiente. Y lo más importante, esta turbulencia también genera oportunidades. Como en un tablero de ajedrez, mientras las piezas parecen caer, los que entienden la partida están reposicionándose para el siguiente movimiento. Hoy hemos visto una guerra entre narrativas, intereses y sistemas. Desde Coinbase lanzando futuros perpetuos, hasta Harvard acumulando Bitcoin, desde el BCE temblando por las stablecoins, hasta Brasil usando BTC como tesorería nacional. La batalla entre control y libertad está más viva que nunca. Y aquí estamos nosotros, Satoshi maníacos, en el medio del campo de batalla. Observando, aprendiendo y decidiendo nuestra estrategia. Si quieres seguir luchando a nuestro lado, comenta, comparte, suscríbete y únete al ejército que no se rinde, porque en esta guerra digital solo sobreviven los que entienden el juego. XD.